El pensamiento sistémico o ecológico ve los organismos como unidades integradas con un continuo flujo de materia y energía mientras mantienen su forma. En su crítica a la razón, Kant discutió la naturaleza de los organismos. Argumentaba que estos, en contraste con las máquinas, son autorreproductores y autoorganizadores. En una máquina, según Kant, las partes solo existen unas para las otras, en el sentido de apoyarse mutuamente dentro de un todo funcional, mientras que en un organismo las partes existen además por medio de las otras, en el sentido de producirse entre sí. Debemos ver cada parte como un órgano, decía Kant, que produce las otras partes, de modo que cada una produce recíprocamente las otras. Debido a esto, el organismo será a la vez un ser organizado y autoorganizador. Con esta afirmación, Kant se convertía no solo en el primero en utilizar el término autoorganización para definir la naturaleza de los organismos vivos, sino que, además, lo usaba de modo notablemente similar a algunos de los conceptos contemporáneos. La visión romántica de la naturaleza como un gran todo armonioso, en palabras de Goethe, condujo a algunos científicos de la época a extender su búsqueda de la totalidad al planeta entero y percibir la Tierra como un todo integrado, como un ser vivo. Cuando Rudolf Virchow formula la teoría celular en su forma moderna, la atención de los biólogos se desplazó de los organismos a las células. Las funciones biológicas, más que reflejar la organización del organismo como un todo, se veían ahora como los resultados de las interacciones entre los componentes básicos celulares. La investigación en microbiología revelaba una riqueza y complejidad insospechadas de organismos vivos microscópicos. Fue dominada por el genio de Louis Pasteur, cuyas penetrantes intuiciones y clara formulación causaron un impacto perdurable en la química, la biología y la medicina. Pasteur fue capaz de establecer el papel de las bacterias en ciertos procesos químicos, poniendo así los cimientos de la nueva ciencia de la bioquímica, demostrando además la existencia de una definitiva relación entre gérmenes y enfermedad. Bernard insistía en la cercana e íntima relación entre un organismo y su entorno, y fue el primero en señalar que cada organismo posee también un entorno interior en el que viven sus órganos y tejidos. Bernard observaba que, en un organismo sano, este medio interior se mantiene básicamente constante, incluso cuando el entorno fluctúa considerablemente. Su concepto de la constancia del medio interior adelantaba la importante noción de la homeostasis desarrollada por Walter Cannon en los años 20. Butler y muchos otros subrayaron que una de las características clave de la organización de los organismos vivos era su naturaleza jerárquica. Efectivamente, una de las propiedades sobresalientes de toda manifestación de vida es la tendencia a constituir estructuras multinivel de sistemas dentro de sistemas. Cada uno de ellos forma un todo con respecto a sus partes, siendo al mismo tiempo parte de un todo superior. Así, las células se combinan para formar tejidos, estos para formar órganos y estos a su vez para formar sistemas y organismos. Estos a su vez existen en el seno de sistemas sociales y ecosistemas. A través de todo el mundo viviente nos encontramos con sistemas vivos anidando dentro de otros sistemas vivos. Algo que los primeros pensadores sistémicos admitieron muy claramente fue la existencia de diferentes niveles de complejidad con diferencias leves operando en cada nivel. En efecto, el concepto de complejidad organizada se convirtió en el protagonista del planteamiento sistémico. La ecología, del griego oikos, casa, es el estudio del hogar tierra. Más concretamente, es el estudio de las relaciones que vinculan a todos los miembros de este hogar tierra. El término fue acuñado en 1866 por el biólogo alemán Ernst Haeckel, quien la definió como la ciencia de las relaciones entre el organismo y el mundo exterior que le rodea. La nueva ciencia de la ecología enriqueció el emergente pensamiento sistémico introduciendo dos nuevos conceptos, comunidad y red. Al contemplar la comunidad ecológica como un conjunto de organismos ligados en un todo funcional por sus mutuas relaciones, los ecólogos facilitaron el cambio de atención de los organismos hacia las comunidades y en general, aplicando conceptos similares
a distintos niveles de los sistemas. El primer y más general criterio es el cambio de las partes al todo. Los sistemas vivos son totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las partes más pequeñas. Sus propiedades esenciales o sistémicas son propiedades del conjunto, que ninguna de las partes tiene por sí sola. Emergen de las relaciones organizadoras entre las partes, es decir, de la configuración de relaciones ordenadas que caracteriza aquella clase específica de organismos o sistemas. Las propiedades sistémicas quedan destruidas cuando el sistema se disecciona en elementos aislados. La cibernética devino pronto un poderoso movimiento intelectual que se desarrolló con independencia de la biología organicista y de la teoría general de sistemas. Los cibernéticos no eran ni biólogos ni ecólogos, eran matemáticos, neurocientíficos, científicos sociales e ingenieros. Trataban con un nivel distinto de descripción que se concentraba en patrones de comunicación, especialmente en redes y bucles cerrados. Sus investigaciones les condujeron a los conceptos de retroalimentación y autorregulación, y más adelante al de autoorganización. Los mayores logros de la cibernética se alcanzaron en la comparación entre organismos y máquinas, en otras palabras, en los modelos mecanicistas de sistemas vivos. La diferencia crucial estriba en el concepto de retroalimentación de Wiener y es expresado por el propio significado de cibernética. Un bucle de retroalimentación es una disposición circular de elementos conectados causalmente en la que una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que cada elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta que el último retroalimenta el efecto sobre el primer eslabón en que se inició el proceso. La consecuencia de esta disposición es que el primer eslabón, input, se ve afectado por el último, output, que es lo que se traduce en la autorregulación de todo el sistema al verse modificado sobre el estímulo inicial a lo largo de cada recorrido por el circuito. Wiener y sus colegas reconocían además a la retroalimentación como el mecanismo esencial de la homeostasis, la autorregulación que permite a los organismos vivos mantenerse en un estado de equilibrio dinámico. El concepto de bucle de retroalimentación introducido por los cibernéticos condujo a nuevas percepciones sobre los múltiples procesos autorreguladores característicos de la vida. Gracias a ello, hoy entendemos que los bucles de retroalimentación están omnipresentes en el mundo vivo, constituyendo una característica especial de los patrones de la red no lineal propios de los sistemas vivos. Los cibernéticos distinguían dos clases de retroalimentación, la autoequilibrante o negativa y la autorreforzadora o positiva. Lo mismo sucede en los ecosistemas. Hay una retroalimentación constante entre los distintos niveles de energía, de tal manera que unos dependen de los otros.